Buenas tardes. El tema de hoy es la sintomatología mediúmnica. Es decir, por qué síntomas podemos reconocer que una persona puede tener facultad mediúmnica. Cuando presenté este título, algún amigo me comentó que se podía confundir la palabra sintomatología con enfermedad, porque estamos muy habituados a hablar de síntomas de enfermedades, pero la sintomatología también se refiere al conjunto de indicios de algo, y esto es lo que pretendemos hoy comprender. Queremos saber cuál es el conjunto de indicios que nos pueden indicar que en las sensaciones que tiene una determinada persona, realmente ahí detrás hay una facultad mediúmnica. Y esto es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy. Desenvolver la facultad mediúmnica. Finalmente, no hay que olvidar nunca que la mediunidad no es un don, no es un regalo. Como se dice coloquialmente, no es un chollo, no es una bicoca, no es algo de lo que se pueda sacar un beneficio, sino que es, como ya hemos comentado hace un momento, una herramienta de trabajo. Y del trabajador depende que su utilización sea correcta o no. Y eso es lo realmente importante. Sigamos. León Denis, en un texto muy inspirado, nos dice que la mediunidad es una flor delicada, que para florecer necesita atentas precauciones y cuidados asiduos. Necesita método, paciencia, altas aspiraciones, sentimientos elevados. Necesita sobre todo la tierna solicitud del Espíritu Bueno que le prodiga su amor y le envuelve en sus fluidos vivificantes. Pero casi siempre queremos que produzca frutos apresurados. Entonces se marchita, se seca bajo el soplo de los espíritus atrasados. Es decir, que como casi todo en la vida, la mediunidad también necesita método, paciencia, tener aspiraciones morales correctas y buenos sentimientos. Y también necesita ayuda, necesita la protección de personas encarnadas y desencarnadas con conocimiento. En este aspecto, la mediunidad no se diferencia de ningún otro de los aprendizajes que podamos realizar en nuestro mundo material. Cualquier aprendizaje necesita que tengamos un método, muchas veces que tengamos paciencia, porque hay aprendizajes que cuestan mucho y que nos exigen mucho esfuerzo. Hay que tener aspiraciones correctas si queremos que ese aprendizaje sea positivo para nosotros y para los demás. Y buenos sentimientos, eso nunca está de más y siempre es necesario. Por lo tanto, la mediunidad no se diferencia de esos aprendizajes que podemos realizar en el mundo material. Pero es más delicado. Es más delicado porque se está transmitiendo el pensamiento, las sensaciones, las situaciones de espíritus desencarnados. Allan Kardec, en el libro de los médiums, nos viene a decir que todos somos médiums, en cierto sentido. Nos dice que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es médium. Esa facultad es inherente al hombre, al ser humano, de modo que no constituye un privilegio exclusivo y son pocos los que no poseen algunos rudimentos de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son médiums. Esto es cierto. Prácticamente cualquier persona a lo largo de su vida habrá tenido alguna percepción espiritual, alguna pequeña premonición, por ejemplo. A veces hay personas que han tenido una visión, tal vez una vez o dos veces en su vida, o han escuchado una voz que les advertía de algún aspecto contradictorio o problemático de su vida, o han tenido un sueño muy vivido en el cual algún espíritu desencarnado amigo le ha dado una serie de opiniones que le puedan ser de utilidad en su vida material. Pero no diríamos que estas personas son realmente médiums. Para ser médiums ha de haber una cierta ostensibilidad. Sin embargo, como nos dice Kardec, en la práctica, esa calificación, la calificación de médium, solo se aplica a aquellos en quienes la facultad mediúmnica está netamente caracterizada y se pone de manifiesto mediante efectos patentes, cuya intensidad es indudable.
lo que depende de una organización, añadiríamos física, más o menos sensitiva. Hay que señalar además que esta facultad no se revela en todos de la misma manera, es decir, se reserva la palabra medium para aquella persona que de una manera regular es capaz de poder transmitir el pensamiento, las ideas, los sentimientos, las sensaciones de los espíritus de una manera patente y suficientemente intensa. Nos dice Kardec en este párrafo que la mediumnidad depende de la organización. En otros párrafos del mismo libro de los mediums nos dice que el asiento de la mediumnidad está en el cuerpo físico, es decir, en nuestro cuerpo físico y posiblemente también en nuestro perispíritu hay algunas estructuras que son las responsables de que la mediumnidad esté activada en nosotros. Podríamos pensar que esas estructuras las tenemos todos, porque de vez en cuando, como decíamos hace un momento, de vez en cuando, aunque sea muy esporádicamente o tal vez una vez en la vida, todos podemos tener alguna sensación espiritual. Por lo tanto, esas estructuras seguramente que las tenemos todos, pero hay personas que las tienen activadas y otras que no las tenemos activadas. Aquellos que en una determinada vida han de utilizar esta herramienta mediúmnica tendrán esa capacidad activada. Por lo general, cada medium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos. De modo que existen tantas variedades de mediums como especies de manifestaciones, lo cual no quiere decir que pueda haber mediums que aúnen en sí mismos diferentes capacidades mediúmnicas. Es también posible. Los principales son mediums de efectos físicos, mediums sensitivos o impresionables, es decir, esas personas que pueden notar, por ejemplo, la presencia de los espíritus, que pueden sentir si esos espíritus que nos acompañan son buenos o son incorrectos por las sensaciones que les producen en su perispíritu. Mediums auditivos que oyen, sea de una forma externa o de una forma interna mental, la voz de los espíritus desencarnados. Mediums parlantes, mediums videntes que ven a los espíritus, mediums sonámbulos. Los sonámbulos, otro día dedicaremos toda nuestra conferencia a hablar de animismo y mediumnismo, y los mediums sonámbulos están en ese concepto. El sonámbulo es una persona que es capaz de exteriorizarse como alma, es capaz de exteriorizarse con facilidad y entonces dar comunicaciones a través de su propio cuerpo, pero siendo él mismo que las da. Entonces también es posible que en oportunidades haya espíritus desencarnados que puedan aprovechar esa posibilidad y hablar a través de él. Mediums curativos, mediums neumatógrafos. Los mediums neumatógrafos, de los que hoy en día se oye hablar muy poquito, pero que en tiempos de Kardec era una facultad, no diré muy abundante, pero sí que había mediums neumatógrafos, son aquellas experiencias en las cuales, por ejemplo, se encierra dentro de una caja con toda seguridad una hoja de papel y un lápiz o no, simplemente la hoja de papel. Se cierra con todo cuidado, con toda vigilancia y al cabo de un cierto tiempo aquella hoja de papel aparece escrita. Este sería el medium neumatógrafo o de escritura directa. Y finalmente menciona Kardec los mediums escribientes o psicógrafos. Y más hay todavía, pero estos son las variedades más relevantes, más importantes. En primer lugar, antes de entrar directamente en los síntomas del despertar mediúmnico, hay que señalar e insistir en que una perturbación espiritual no es igual a la mediumnidad, que una percepción esporádica tampoco es igual a la mediumnidad, y que ese despertar mediúmnico debería ser siempre espontáneo, nunca provocado y menos aún forzado. Si hay síntomas, ya nos acabaremos dando cuenta, sin duda. El peligro que hay en que si se quiere forzar el despertar de una posible facultad mediúmnica
especialmente cuando el sujeto no la tiene, porque esto ocurre a veces también. Hay personas que tienen un deseo enorme de ser mediums, enorme, y acaban realmente teniendo comunicaciones, pero son comunicaciones anímicas de su propio espíritu, de ellos mismos, y caen en la sugestión y en la autosugestión. Es un fraude inconsciente. Por eso no hay que tener ansias de ser medium. Uno puede, caramba, tener simpatía, tener interés por ser instrumento de manifestaciones mediúmnicas, pero si realmente se tiene esa capacidad, ya se verá. No hay que preocuparse si no se la tiene. En la vida y dentro del contexto espiritista hay muchas facetas que se pueden desarrollar, estudiar y trabajar. No todo empieza y acaba con la mediumnidad, ni mucho menos. La mediumnidad es una faceta más del conjunto de la filosofía espiritista, pero no lo es todo. ¿Cuáles serían los síntomas del despertar mediúmnico? Aquí hemos recopilado unos cuantos. Evidentemente, el síntoma más claro es una manifestación expresa de mediumnidad, que alguien vea espíritus así de una manera súbita, o oiga voces, o entre en trance y se manifieste alguna entidad hablando o escribiendo a través de él. Evidentemente, esto es un síntoma inequívoco. También los desdoblamientos espirituales, es decir, esas emancipaciones del espíritu de su cuerpo, pero emancipaciones conscientes. El espíritu sabe perfectamente que está separado de su cuerpo, ve a su cuerpo, puede deambular por la habitación, puede salir de esa habitación, puede ir a otros lugares. Eso podría darnos una idea de que esa persona tal vez pueda desarrollar una facultad mediúmnica o no, pero es una posibilidad. Alguien que tenga de vez en cuando visiones de espíritus. Eso también es un síntoma clarísimo. Los mediums escribientes, cuando inician esta tarea, a veces sienten, nos dice Kardec en el libro de los mediums, un estremecimiento en el brazo y en la mano, y el brazo y la mano acaban por escribir, por moverse de una manera autónoma, sin que el medium pueda hacer nada por evitarlo. Esto se consigue con la práctica. Pero ese estremecimiento en el brazo y en la mano también podría ser un síntoma. Oír voces y rumores. Y ya hemos dicho que hay mediums videntes y también hay mediums auditivos que escuchan la voz de los espíritus. También sería un buen síntoma. Hay personas que perciben el aura que podríamos decir, el aura es algo bastante complejo y que algún día también trataremos más a fondo, pero así para tener una idea, diríamos que es como una emanación del perispíritu, un reflejo del perispíritu, y que irradia por fuera de nuestro cuerpo material. Entonces, hay personas que perciben el aura. Eso podría ser también un síntoma de que tal vez, probablemente, puedan desarrollar una facultad mediúmnica. Y ahora vamos ya a algunas otras características que ya no son tan determinantes. Por ejemplo, hay personas que cuando están en una reunión mediúmnica se adormecen, se adormilan. Eso podría ser un síntoma, pero habría que estar muy seguro de que esa persona no está muy cansada, de que no se duerme por cansancio, sino porque percibe un determinado ambiente espiritual que le induce a una especie de sopor y a una especie de trance. Entonces hay que calibrarlo muy bien, porque hay personas que se pueden dormir pero por puro cansancio. Entonces esto evidentemente no es un síntoma de mediunidad, es un síntoma de agotamiento. A veces se pueden tener sueños recurrentes, soñar muchas veces con las mismas cosas, que estamos en un lugar con una serie de personas que nos dicen cosas, no sé, sueños que siempre son muy repetitivos. Aunque esto tampoco es realmente absolutamente demostrativo de que esa persona pueda tener alguna capacidad mediúmnica. Yo conozco personas, yo mismo he tenido, y yo creo que a todos nos habrá pasado, que durante la vida habremos podido tener algunos sueños que se van repitiendo de vez en cuando. Si mucho es así, tal vez se puede pensar que se puede tener alguna facultad mediúmnica. Pero ya digo, tampoco no son síntomas tan claros como los que hemos mencionado al principio.
Se pueden tener ideas e impulsos extraños de querer hacer una cosa o de no hacerla, de darse uno cuenta de que no actúa de una manera espontánea, sino inducida por otras inteligencias. Eso también podría ser un síntoma. A veces el entorpecimiento de partes del cuerpo, especialmente cuando estamos asistiendo como participantes en una reunión mediúmnica, no como medium, sino como participantes. O frío, rigidez. Hay personas que en una reunión mediúmnica se quedan heladas, tienen muchísimo frío. Podría ser también un síntoma a tener en cuenta. Y los hay que sienten mareos, desmayos, vértigo. Todo esto es para tener en cuenta. No es tan claro como los principales síntomas que ya hemos ido mencionando. Entonces, la mejor manera de intentar saber si una persona es medium o no sería probar. Sería enseñar, que es el tercer punto de esta diapositiva. Primero hemos de ser conscientes que no hay un diagnóstico posible ni fiable. A veces puede ser útil interrogar acerca de los sueños al posible medium para detectar esos sueños recurrentes, pero al final lo único que realmente sirve es ensayar, sin que se tengan grandes expectativas, ni por parte del medium ni por parte de los que están en la reunión mediúmnica. El medium no ha de sentirse nunca agobiado, nunca ha de sentirse presionado, nunca ha de sentir que los demás están expectantes para ver si realmente allí hay una facultad mediúmnica y los espíritus pueden manifestarse para explicar cosas. No, hay que tomárselo con calma, con tranquilidad, con empatía, porque si tenemos tantas expectativas de que una cierta persona pueda desarrollar una mediunidad, podemos ponernos en su piel y pensar que sentiríamos nosotros si estuviéramos en sus circunstancias. Por lo tanto, no hay que agobiarse. También se podría interrogar a un medium que comprendamos que es interrogar a un espíritu serio a través de un medium formado. Esto se puede realizar. Kardec es uno de los consejos que da, pero también dice, cuidado con lo que preguntáis. A los espíritus hay que preguntarles con mucha concreción. Y él pone el ejemplo. Si le preguntáis a un espíritu, ¿soy medium? Seguramente de una forma invariable os responderá sí. ¿Por qué? Ya decíamos al principio que Kardec ya mencionaba que todos somos mediums de una forma rudimentaria. Entonces, si preguntamos a un espíritu, ¿soy medium? Nos dirá que sí. Pero si le preguntamos, ¿soy medium escribiente? ¿Soy medium auditivo? ¿Puedo ser medium vidente? Ahí la respuesta seguramente será distinta. Será sí, no, o hay que ensayar y hay que probar. También trabajar al lado de un medium formado puede ser útil. Allan Kardec pone un ejemplo muy, muy claro. Dice, mediums escribientes que están empezando a desarrollar su facultad mediúmnica. Si un medium escribiente formado pone su mano encima de la mano del medium novel, o en su brazo o en su hombro, es como si la mano, el brazo del medium novel fuera un apéndice más del medium formado, y es muy probable que empiece a escribir con más facilidad. También recurrir al magnetismo, recurrir a los pases magnéticos puede ser de utilidad. Y finalmente, también se puede recabar, nos dice Kardec, la ayuda de un guía experimentado encarnado. Y he puesto la palabra guía entre comillas. Yo diría más bien de alguien que sea experimentado en reuniones mediúmnicas y que pueda ayudar con sus opiniones y con sus instrucciones, porque no todo se acaba preguntando a los espíritus. A veces, muchas veces, puede haber en grupos serios, bien formados, con una larga trayectoria, directores de reuniones mediúmnicas que tengan una gran experiencia y cuyos consejos puedan ser certeros, a veces tan certeros o más certeros que los de muchos espíritus. Por ello, la opinión de un director de reuniones experimentado puede ser también muy conveniente. Pero como vemos, el mejor medio de detección es probar, pero probar sin ponerse nerviosos, sin ansia. Y si no pasa nada, pues no pasa nada. Y si al cabo de 6 meses de probarlo no pasa nada, pues déjalo estar.
hay que dejarlo estar, no vale la pena insistir. No todos en la vida somos mediums. Por lo tanto, de donde no hay, no puede salir. Y si tanto nos empeñamos en que realmente queremos ser mediums, acabaremos con lo que decíamos antes, dando comunicaciones nosotros mismos en estado de emancipación, lo que será un fraude inconsciente. Entonces, no hay que agobiarse por ello, no hay que ser ansioso. Si hay mediunidad, perfecto. Si no la hay otras muchas tareas por realizar. Allan Kardec en el libro de los mediums señala un peligro muy grande. Nos dice que algunas personas, de estas que hablábamos ahora, que están impacientes por ser mediums, están impacientes con el desarrollo de sus facultades mediúmnicas, que a su juicio es muy lento, y es que generalmente el desarrollo de cualquier capacidad es lento, tanto en los aspectos materiales como en la mediunidad. Todo tiene su proceso. Esas personas, a veces, nos dice Kardec, tuvieron la idea de pedir la ayuda de un espíritu cualquiera, aunque fuese malo o inferior, suponiendo que podrían despedirlo inmediatamente después. Muchos recibieron la asistencia que anhelaban y escribieron enseguida, pero el espíritu evocado, ese espíritu incorrecto al que se pidió ayuda, sin preocuparse por el hecho de que lo hubieran convocado a falta de algo mejor, se mostró menos dócil a la hora de irse que a la hora de llegar, claro, y a quien le ha llamado, pues él se queda. Y si puede molestar, si puede dominar, si puede engañar, pues es lo que va a hacer. Por eso insistimos tanto en este aspecto. No hay que tener una ansiedad enfermiza por el hecho de ser medium. Quien tiene la ansiedad enfermiza por ser medium, realmente no sabe lo que es la mediumnidad. No comprende que la mediumnidad es una herramienta complicada. Es una herramienta complicada especialmente a nivel moral. A nivel moral nos obliga. Las personas que son mediums deberían sentirse obligadas a tener un comportamiento moral mucho mejor que el que podrían sentirse obligados si no tuvieran mediumnidad. Porque la mediumnidad les da la oportunidad de poder ser los transmisores de ideas, de pensamientos, de situaciones de espíritus desencarnados que pueden sentir un consuelo, que pueden darnos una opinión saludable, que pueden participarnos algunos de sus conocimientos, y eso es muy importante, eso es muy relevante, porque a las personas que asisten a las reuniones mediúmnicas, esas manifestaciones les demuestran que allí hay algo más, que esos espíritus que hablan a través de ese medium están dando una serie de conocimientos, de comentarios, de opiniones que están muchas veces fuera del alcance del conocimiento cultural y moral del medium. Por tanto, el medium es muy responsable, mucho, porque a través de su trabajo, esas personas que están a su alrededor pueden adquirir un convencimiento de que los espíritus existen realmente, que todos somos almas, espíritus, que estamos encarnados en un cuerpo físico, y que cuando el cuerpo muere seguimos viviendo y que en ciertas oportunidades podemos manifestarnos a través de mediums. Por eso el papel del medium a nivel moral es extremadamente relevante, porque cuando no se utiliza la mediunidad de una manera correcta, se está realizando un trabajo negativo, un trabajo perjudicial para aquellos que nos observan e incluso para los espíritus que desearían manifestarse, y un trabajo perjudicial para nuestra propia situación moral. Por eso hay que ser muy cuidadosos al respecto. Y hay que hacer las cosas siempre lo mejor posible, en beneficio nuestro y en beneficio de los demás. Pero nunca podemos olvidar que haciendo las cosas bien o mal, recogeremos un beneficio o un perjuicio nosotros mismos. Por eso hay que ser muy cauto, muy prudente, muy discreto y procurar ser un buen trabajador. Consecuencias del desarrollo. Hay consecuencias normales en el desenvolvimiento mediúmnico, consecuencias que a veces se pueden tildar de indeseables. Pero vamos a verlo primero y después volveremos a comentar esta cuestión de si son indeseables o qué pasa con estas consecuencias que a veces no son agradables. Especialmente en el principio de un desarrollo mediúmnico puede haber por parte del medium novel aspavientos, movimientos incontrolados,
puede dar golpes en la mesa, puede levantarse, a veces puede tirarse por el suelo. Son cosas que pueden pasar porque él mismo, el medium, no sabe cómo controlar a su cuerpo. Entonces, estando en un estado de una cierta emancipación y con un espíritu que está intentando comunicarse. Cuando el medium es más experimentado, estas cosas no pasan. Tiene un control completo de su cuerpo y no tiene por qué dar golpes, ni moverse, ni hacer cosas extrañas. Puede haber sensaciones no agradables transmitidas por el espíritu comunicante, pero esto le podrá pasar siempre. Si se manifiesta un espíritu en estado de perturbación, un espíritu desorientado, un espíritu que haya desencarnado con importantes dolores físicos, seguramente esos dolores, el espíritu sigue teniéndolos, sigue sintiéndolos, porque no se ha desprendido mentalmente de su cuerpo, a pesar de que el cuerpo esté muerto tal vez hace mucho tiempo. Entonces, esas sensaciones que tiene el espíritu pueden ser notadas por el medium. Si el espíritu padecía de graves dolores de cabeza, por ejemplo, es probable que el medium tenga en ese momento dolor de cabeza. Es probable que sea así, porque hay un contacto de perispíritu-perispíritu y es normal que esas sensaciones sean captadas por el medium. Pero son sensaciones temporales, sensaciones que cuando termine la reunión mediúmnica tienen que desaparecer. En el principio del desenvolvimiento mediúmnico, ciertamente no se van a manifestar espíritus elevados, sino que se van a manifestar espíritus inferiores, que son los que empezarán a desbrozar el camino, empezarán a allanar ese camino con sus manifestaciones. Espíritus inferiores o perturbados que no tienen por qué ser espíritus malos, ni mucho menos. Un espíritu inferior es aquel, como somos la mayoría de los que estamos encarnados en este planeta, que no tiene suficientes conocimientos, pero no es malo, no tiene por qué serlo. Y un espíritu perturbado es un espíritu desorientado que ha desencarnado, no sabe lo que le ha pasado, no sabe dónde está, no sabe qué hacer, pero no tiene por qué ser malo, tampoco, ni mucho menos. Entonces, estos espíritus se manifestarán a través, especialmente en esos momentos del desarrollo mediúmnico, pero seguirán manifestando también después, cuando ya esa persona sea un medium formado, porque esto forma parte del trabajo. El trabajo no es solamente recibir comunicaciones buenas, iba a decir bonitas, pero no. Comunicaciones buenas, correctas, con un fondo moral y filosófico excelente. No, esto probablemente muchas veces será la excepción. De vez en cuando puede ocurrir esto, pero lo más normal es que se manifiesten espíritus inferiores, a veces conscientes de sí mismos, que pueden darnos su opinión o explicarnos qué hacen en el mundo de los espíritus, que es algo realmente también muy interesante y digno de estudio. Y los espíritus perturbados, esos espíritus desorientados, bueno, pues ponen a prueba nuestra paciencia y nuestra capacidad de empatía con ellos para intentar ayudarles con nuestras palabras y con la ayuda de los espíritus colaboradores de la reunión mediúmnica a que acaben dándose cuenta de que ya no están en el mundo físico, de que están en el mundo espiritual. Son trabajos casi psicológicos. También es normal que, especialmente en el medium novel, pero también a veces con mediums experimentados, que se conserve la prosodia y la sintaxis del propio medium, es decir, la caligrafía y también la capacidad de escribir bien. Si un medium generalmente escribe alguna palabra mal o mal acentuada, si está comunicado, esa comunicación adolecerá, tendrá esos mismos defectos, porque al fin y al cabo él es el transmisor de la sensación y de la idea, y lo hace con los medios que tiene a su alcance en sí mismo. Por lo tanto, no es nada extraño que tiene hábitos idiomáticos muy claros y algunas faltas de ortografía, pues seguirá teniéndolas. Y no pasa nada. Y si en su manera de hablar normal dice unas palabras muy concretas, posiblemente comunicado también las dirá. Y no pasa nada, porque al fin y al cabo habla él con su lenguaje también. Y el riesgo más grave que puede tener un medium novel es el peligro de las obsesiones. Es decir, que algún espíritu no quiera divertirse con él, que algún espíritu no quiera molestarle,
o que algún espíritu no quiera pasarle cuentas de alguna acción negativa del pasado. Ahí ha de quedar perfectamente todo neutralizado y equilibrado por una correcta educación de esa mediumnidad en un ambiente mediúmnico correcto. Eso es lo realmente importante. ¿A qué edad se puede empezar a practicar la mediumnidad sin que haya inconvenientes?, pregunta Kardec. Y los espíritus le responden que no hay una edad determinada, que depende por completo del desarrollo físico y más aún del desarrollo moral. Hay niños de 12 años que se verían menos afectados por la mediumnidad que algunas personas ya formadas. Me refiero a la mediumnidad en general, pues la de efectos físicos es más agotadora para el cuerpo. Evidentemente, en personas muy jóvenes no sería conveniente, como tampoco en personas que no tengan una buena salud, tener mediumnidad de efectos físicos, porque esa mediumnidad realmente cansa y hay que tener una buena salud física. Pero Kardec insiste con el tema de los niños, porque es un tema realmente interesante. Y pregunta a Kardec, ¿hay algún inconveniente en que se desarrolle la mediumnidad en los niños? Y los espíritus le responden que sí, que sin duda, que sí que hay inconveniente. E incluso sostengo que es muy peligroso, pues esas organizaciones frágiles y delicadas experimentarían fuertes conmociones y su joven imaginación se sobreexcitaría demasiado. Por eso los padres prudentes deben apartarlos de esas ideas o al menos solo hablarles acerca de ellas en relación con sus consecuencias morales. Por lo tanto, no es lo más adecuado desenvolver facultades mediúmnicas en los niños. Sí que Kardec, a continuación, en los siguientes párrafos de este capítulo del libro de los médiums, pregunta qué ocurre con niños que tienen una eclosión mediúmnica espontánea. Dice, bueno, en este caso es diferente. Dice, pero fijaros en un detalle. Si un niño tiene de una manera natural y espontánea una facultad mediúmnica, como por ejemplo la visión de los espíritus, dice, para ese niño eso va a ser algo tan natural, tan normal, que no le va a dar importancia. A veces ni siquiera lo mencionará. Y esto es lo que deberían hacer también los padres. No mencionarlo, no preguntarle, no insistirle. Porque los niños han de crecer, han de formarse físicamente e intelectualmente. Y esperar a que puedan ser mayores y puedan tener los recursos físicos y mentales suficientes como para desarrollar esa facultad mediúmnica, si realmente la hay. Porque a veces hay niños que tienen espontáneamente alguna visión de algún familiar y después cuando crecen aquello desaparece. Por eso hay que ser muy cauto al respecto. Volviendo con León Denis, nos dice que se necesita por lo menos que el medium, penetrado de la utilidad y grandeza de su cargo, se esfuerce por aumentar sus conocimientos y procure espiritualizarse hasta el más alto grado que le sea posible, que se proporcione horas de recogimiento. Cuanto mayor desarrollo alcance en su saber, su inteligencia y su moralidad, tanto más apto será para servir de intermediario a las grandes almas del espacio. Pero si su saber y su inteligencia llegan hasta un determinado nivel del cual realmente por su condición evolutiva él no puede pasar, tampoco hay que preocuparse. Si no se manifiestan las grandes almas del espacio, que dicho sea de paso, se manifiestan pocas veces, porque tampoco hay médiums tan formados y tan versátiles que puedan transmitir su pensamiento, tampoco hay que preocuparse. Lo importante es demostrar que la vida sigue después de la muerte. Eso es lo realmente importante. Y los espíritus que se manifiestan, que muchas veces pueden dar, no sé, buenas informaciones sobre su última vida, o si son espíritus familiares, podemos identificarlos por su manera de hablar, por lo que dicen, por lo que nos dicen, por detalles que aportan. Eso es realmente muy relevante. Y esos trabajos que mencionaba hace un momento de ayuda a espíritus desorientados, ciertamente son de los trabajos más nobles, más correctos, más importantes
que pueden llevar a cabo los grupos mediúmnicos, especialmente los grupos mediúmnicos espiritistas. ¿Que se necesitan horas de recogimiento? Evidentemente que sí. Siempre se necesita un trabajo de meditación, de introspección, de tranquilidad, de lectura, de conocimiento. Esos trabajos siempre son muy buenos. Y la moralidad, ahí es el campo de batalla en el cual todos estamos inmersos. Cuanto más sepamos afinar esa moralidad que todos tenemos, mejor nos sentiremos y mejores trabajadores seremos, pero comprendiendo también que todo tiene su límite. Somos espíritus inferiores y hemos de esforzarnos en hacer las cosas tan bien como podamos y sepamos. Ni más, porque no sabríamos, ni podríamos, ni menos, que ahí nos equivocaríamos. Y bueno, como siempre, les agradezco su presencia y su compañía. Recomiendo, como efectúo muchas veces, lectura tranquila de estos textos que hoy hemos mencionado, muy especialmente del libro de los médiums de Allan Kardec y de En lo invisible de León Denis, para tener una idea lo más certera posible, lo más correcta posible de lo que es la mediunidad. Libros sobre mediunidad se pueden encontrar muchísimos. Libros de literatura mediúmnica, más todavía. Pero libros que realmente podamos considerar como un manual de instrucciones de la mediunidad, hay poquitos. Hay poquitos. Se pueden contar con los dedos de una mano y me sobran dedos. Porque con el libro de los médiums y con En lo invisible de León Denis es casi suficiente para tener un conocimiento profundo de lo que es la mediunidad. Nos dan estos libros, nos transmiten estos autores los conocimientos suficientes como para que cuando podamos cuando podamos participar en una reunión mediúmnica, sepamos entender lo que estamos viendo y sepamos comprender que a veces hay determinadas situaciones que son normales dependiendo del grado de educación técnica del medium. Bueno, pues si uno sabe la teoría, eso lo entiende perfectamente y no se escandaliza ni se extraña. Si uno no conoce nada y se encuentra con situaciones de este tipo, se escandaliza, se extraña, piensa que le están engañando, que todo es un fraude, que se están burlando. No, no. Todo es un proceso. Por eso en la Sociedad de París, que dirigía Allan Kardec, donde tenían reuniones mediúmnicas habitualmente, allí no entraba cualquiera. En esas reuniones entraban solo personas ya con cierta formación, con interés, con seriedad y que demostraban tener unos conocimientos teóricos suficientes. Y esto es lo que sería deseable que sucediera en las reuniones mediúmnicas que se dan en muchos centros espiritistas. En una reunión mediúmnica no puede entrar cualquiera. Entonces se nos puede decir, caramba, es que esto es algo muy exclusivista. Solo entran los elegidos, aquellos que se consideran los más aptos. Bueno, no es así. No son los elegidos, son aquellos que tienen ya un cierto conocimiento teórico y entonces pueden realmente ser útiles en aquella reunión mediúmnica, porque todos los participantes de la reunión mediúmnica hemos de ser útiles para su correcto y perfecto desarrollo. Y esto pasa como todo en la vida. Por ejemplo, si vamos de visita al médico o al psicólogo, ¿vamos a ir con toda la familia, con todos los amigos o con el primero que encontremos en la calle? No, claro que no. Iremos los que sean necesarios. Si vamos a una terapia de familia, pues igual iremos 2, 3, 4 personas, pero no más. Aquellos que estamos inmiscuidos en aquella situación, pues en una reunión mediúmnica exactamente lo mismo. Todos los que están han de tener un cierto conocimiento, una cierta preparación, una cierta armonía entre todos ellos. Porque si entra una persona absolutamente desconocida, con unos pensamientos incorrectos, con una actitud fuera del lugar, aquella reunión mediúmnica va a ser un desastre. Por ello, todo tiene su contexto, todo tiene su proceso. Si esto se entiende, irá bien. Si no se entiende, puede llegar a ser un desastre, como cualquier otra actividad de la vida, en cualquier trabajo que podamos pensar, siempre se va a necesitar una actitud y un conocimiento. Si no lo hay,
difícilmente vamos a conseguir ese trabajo, pues en la mediumnidad, en el ejercicio de la mediumnidad, en las reuniones mediúmnicas, que no dejan de ser un trabajo, también se necesita esa actitud y ese conocimiento. Bien, como decíamos al principio, nuestra próxima reencarnación del día 13 de febrero se titulará Reencarnación, Luces y Sombras y será a través de la plataforma YouTube. Cada 2 meses más o menos realizaremos una conferencia a través de esta otra plataforma. Muy bien. Entonces, en aquella situación, pues en una reunión mediúmnica exactamente lo mismo. Todos los que están han de tener un cierto conocimiento, una cierta preparación, una cierta armonía entre todos ellos. Porque si entra una persona absolutamente desconocida, con unos pensamientos incorrectos, con una actitud fuera de lugar, aquella reunión mediúmnica va a ser un desastre. Por ello, todo tiene su contexto, todo tiene su proceso. Si esto se entiende, irá bien. Si no se entiende, puede llegar a ser un desastre, como cualquier otra actividad de la vida, en cualquier trabajo que podamos pensar, siempre se va a necesitar una actitud y un conocimiento. Si no lo hay, difícilmente vamos a conseguir ese trabajo. Pues en la mediumnidad, en el ejercicio de la mediumnidad, en las reuniones mediúmnicas, que no dejan de ser un trabajo, también se necesita esa actitud y ese conocimiento. Bien, como decíamos al principio, nuestra próxima reencarnación del día 13 de febrero se titulará Reencarnación, Luces y Sombras y será a través de la plataforma YouTube. Cada 2 meses más o menos realizaremos una conferencia a través de esta otra plataforma. Muy bien. Muy bien.